Bueno, bienvenidos en este tiempo de culto en casa. En esta tarde le doy la bienvenida a todos ustedes que están ahí en casa, que van a seguir llegando, conectándose con este video, con este culto en casa. Bienvenidos. Vamos a estar haciendo un estudio bien especial acerca del Apocalipsis, que es muy bueno, que sigamos aprendiendo, nos sigamos instruyendo. Y bueno, en este momento tengo de invitado a mi hijo Josué. Bienvenido, Josué. Dios los bendiga, hermano. Bueno, para que me acompañen en esta oración. Bueno, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por los días de vida que nos da, Señor. Bendice a cada hermano que nos está viendo detrás de estas cámaras, Señor. Que nunca les falten las provisiones de las casas, Señor. Ayuda a la gente que está afuera, Señor. Bendice, Señor, a la gente, Señor. Perdónanos por los pecados que hemos hecho, Señor. Gracias por todo lo que nos has dado, Señor. Bendícenos, Señor. Que no le falte la provisión a los hermanos, Señor. Que puedan tener un techo o una cama donde dormir, Señor. Que no les falte nada, Señor. Que las bendiciones sigan cayendo sobre ellos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te pido esto, Señor, ayúdanos en esta pandemia, aunque porque tú la pusiste, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, le damos gracias al Señor por este tiempo y pedimos que el Espíritu de Dios siga ministrando los corazones, las vidas. Gracias te doy, Señor, por la vida de mis hijos, por la vida de Josué, que está en esta tarde con nosotros, Señor. Gracias, poderoso Dios, porque tú eres bueno, tú eres fiel, Señor. Te doy gracias por cada joven, por cada adolescente, por cada niño que está allá en casa, Señor, con sus papás. Bendito Dios del cielo, gracias porque tú has puesto grandes cosas en ellos, Señor. Alabamos el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret y te damos gracias, amado Dios, por cada oración que levantan nuestros niños, nuestros jóvenes, Señor, porque son oraciones, Padre, que salen de su corazón, son oraciones con palabras sinceras, son oraciones, Señor amado, precioso Rey, que tienen que ver con las necesidades que ellos están viendo, con las situaciones que están analizando, Señor amado, Padre. Gracias, amado Rey de la Gloria, porque tú sigues, precioso Dios de los cielos, desarrollando sus talentos, desarrollando sus capacidades, Señor, en el área espiritual, Señor. Gracias, amado Dios de la gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Pedimos en esta hora, amado Rey, que nos des entendimiento en las Sagradas Escrituras, Señor, y podamos cada día comprender, Señor, que hay un día que el Señor ha de venir, hay un día que se avecina, Señor, como tiempos realmente de calamidad, tiempos de angustia, tiempos de dificultades, de grandes tiempos de dolor, Señor. Pero Padre, oramos en el nombre de Jesucristo de Nazaret para que tú sigas sensibilizando los corazones, sigas sensibilizando las vidas, Dios del cielo, Señor, a esta gloriosa promesa de que Jesús vendrá por segunda vez y que nosotros, amado Rey de la Gloria, como iglesia de nuestro Señor Jesucristo, Señor, no tendremos parte en todas estas cosas, Dios del cielo, Señor, porque ciertamente el Señor ha dicho que Él nos librará de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, sobre las naciones, Señor amado, que no oyeron la voz del Señor, sobre la misma nación de Israel que desechó la vida del Señor, pero Dios manifestará y se mostrará, precioso Rey de los cielos, Padre, trayendo un final de restauración, de vida, Señor, de luz
Padre precioso, Dios del cielo, a todo aquel que está en oscuridad. Gracias te damos, Padre de gloria. Gracias te damos en esta hora, Espíritu Santo, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, Señor, porque para siempre es tu misericordia, Rey de la gloria. Pedimos, Señor amado, que cada uno, Señor, jóvenes, niños, adolescentes, Dios del cielo, adultos, Señor, ancianos, Padre, preparemos nuestros corazones para partir contigo ese día, Señor amado, o el día que tú lo hayas señalado, Padre precioso, Dios del cielo. Sabemos que nuestras vidas están escondidas en el Señor, aleluya. Ahí están guardadas nuestras vidas, Señor. En Él estamos seguros, precioso Dios del cielo. Señor, que cada día de nuestras vidas, Padre precioso, podamos vivirlo como ese día, Señor, en el cual tú vendrás, eterno Rey de la gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias te doy, amado Señor. Amén y amén. Bueno, ahí donde tú estás, vamos a adorar al Señor, vamos a permitirle a adorar su presencia en esta hora. Así que le invito ahí donde tú estás, con esa libertad, ahí en tu casa, disponte a alabar al Señor. Eres Señor vencedor, eres invencible, eres campeón ganador.
está con nosotros, dice la palabra del Señor, y debemos de creer a esas promesas que Él nos ha regalado. En cuanto a que Él es grande y Él es poderoso. Gloria a Dios, bienvenidos en esta hora. Le doy también la bienvenida a mi hijo Daniel Esteban, quien va a estar con nosotros en esta tarde. Hijo, Dios te bendiga. Dios la bendiga, mamá. Un paisita ahí, todo es complicado, todo lindo que Dios nos ha dado a nuestros hijos. Y bueno, le damos gloria al Señor. Él va a estar compartiéndonos en esta mañana, en esta hora, va a estar leyéndonos la palabra. Y bueno, vamos a seguir con el estudio que estamos realizando los domingos en la tarde, y es acerca sobre la tribulación. Y hoy vamos a estar leyendo unas citas que tienen que ver con las referencias del Antiguo Testamento, y luego vamos a mirar en el Nuevo Testamento cómo la palabra del Señor nos ha venido hablando. Y vamos para esto, vamos a leer la primera cita que vamos a tener, es Isaías. Vamos a estar mirando allí cómo el profeta Isaías, en un momento, él habló acerca de esta situación, refiriéndose acerca de dolores de parto. Y lo encontramos allí en Isaías 26, 17 y 18. Como la mujer encinta, cuando se acerca el alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores. Así hemos ido delante de ti, oh Jehová, concebidos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento, ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los morados del mundo. Listo, dice ahí la palabra del Señor, nos está hablando acerca de que el profeta Isaías Dios le estaba revelando y le estaba mostrando acerca de cuán dolor iba a vivir Israel en ese entonces. ¿Por qué el dolor? Porque había tanto dolor en ellos. Porque claro, ellos sabían, el anticristo ya estaba mostrando, estaba revelándose realmente como lo que él era, el anticristo, un impostor de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando ellos se dan cuenta, el pueblo de Israel se da cuenta que realmente ese no era el Mesías, no era el Salvador de ellos, dice la palabra del Señor que ellos entran en un tiempo de dolores como de mujer, de dolores de parto, donde ellos dicen todo lo que hicimos fue como darle al viento, como ir contra el viento. No hicimos nada en haber puesto nuestra confianza, en haber creído a las palabras de este que estaba haciéndose pasar por el Señor. Así que ellos se dan cuenta de su pérdida de tiempo, tuvieron confianza en algo que no tenían por qué haber confiado, y esto va a generar un gran y profundo dolor en el pueblo de Israel. También vamos a leer Abdías, capítulo 1, versículo 15. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Bien, dice la palabra del Señor aquí que en aquel día será día del Señor. Y en ese día del Señor, no, dice la palabra del Señor que en ese día del Señor dice que habrá destrucción del Todopoderoso. Habrá destrucción, será la manifestación de la destrucción del cual habla la palabra del Señor. Habla de un tiempo de destrucción, de un tiempo donde Dios va a manifestar lo que se llama destrucción. También encontramos la palabra del Señor en el libro de Joel, capítulo 1, versículo 15. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Listo, entonces aquí estamos encontrando cómo el Señor le reveló y le permitió ver a profetas del Antiguo Testamento. Aquí en Joel 1:15 dice la palabra del Señor, está hablando de un tiempo de dolor, de un tiempo difícil, de un tiempo de calamidad para la humanidad. Recordemos que los en la Biblia están representados con los castigos, los juicios de Dios sobre la tierra. Y todo eso se va a manifestar, se va a revelar allí durante los tiempos de la tribulación, que lo estamos viendo como el Señor les mostró a los profetas del Antiguo Testamento. Vamos a continuar con ahí mismo en el libro de Joel, capítulo
Amós 5:18. Hay de los que desean el día de Jehová, para que creéis este día de Jehová, será de tinieblas y no de luz, como el que huye delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrare en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. Dice, No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor. amén. Bueno, aquí la palabra del Señor nos está hablando acerca de, otra vez nos está hablando de los dos juicios, dos hay que nos habla este tiempo. Y el uno tiene que ver con el pronunciamiento de la procesión de la falsa del anticristo, y segundo, sobre esa paz falsa que dio él. Y esto será acontecimiento, dice la palabra del Señor, de dolor, de destrucción. La destrucción, ¿quién la va a hacer? La destrucción no la va a hacer Dios. La destrucción, lo que la va a hacer es el anticristo, cuando ya ahí ellos se rebelen tal como son. Y vamos a seguir aquí en la palabra del Señor. Día de la ira también será llamado día de la ira, día de la angustia y día de desolación. Lo vamos a encontrar en el libro de Sofonías, capítulo 1, versículo 15. Día de ira, aquel día, día de angustia y de aprieto, día del alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Entonces aquí encontramos tanto en el libro del profeta Joel como el libro del profeta Sofonías que ellos están profetizando, están anunciando acerca de estos acontecimientos venideros. Estamos hablando de las referencias del Antiguo Testamento. Dios les mostró, les manifestó cómo, dice la palabra del Señor, día de ira, de angustia y de desolación. También encontramos día del enojo, del fuego, del celo del Señor. Y lo vamos a leer en Sofonías 1:18. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Bien, y el capítulo 2, versículo 2 y 3. Antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Bueno, aquí la palabra del Señor nos está hablando que en ese día del Señor habrá enojo, habrá fuego y habrá celo. ¿De quién? Del Señor. Número 1 encontramos ahí en Sofonías 1:18, donde dice la palabra del Señor que ni la plata ni el oro, toda la seguridad del hombre será como nada. No le valdrá oro, no le valdrá plata, no le valdrá propiedades, porque en ello no va a encontrar seguridad. Y en el capítulo 2, versículo del 2 al 3, es donde el Señor está hablando aquí. Y dice la palabra del Señor aquí, está hablando acerca de que el único objetivo que Dios está permitiendo todo esto es que Judá se arrepienta. Como dice la palabra, que busquen la mansedumbre, quizás serán guardados en el día del enojo del Señor. Hoy en día encontramos personas que dicen, Dios es un Dios de amor. Dios no es de enojo porque Dios es santo y en Él no se manifiesta ninguna ira, ningún enojo. Bueno, quiero decirles algo. En este tiempo que estamos, en su amor y en su gracia, podemos disfrutar del amor y de la misericordia del Señor. ¿En qué? En que Dios está permitiendo de que nosotros nos acerquemos a Él y lo busquemos.
Pero para estos tiempos, para el tiempo de la gran tribulación, dice la palabra del Señor que habrá celo de parte de Dios, porque las naciones no quisieron buscarlo, no quisieron humillarse delante de Él, ni reconocerlo, sino que tuvieron en poco ese llamado que el Señor le hizo. Así que también se va a manifestar ese celo y esa ira del mismo Señor. Y Él dice ahí en su palabra, dice que fueron amonestados a buscar al Señor, a buscar su justicia para poder escapar de esta situación dura, pero no escaparon, no pudieron escapar. Vamos a mirar también en la palabra del Señor en el libro de Isaías. Nos habla también el Señor que es el día de la venganza. Isaías 34:3. Y los muertos de ella serán arrojados, y de sus cadáveres se levantarán y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Amén. Entonces aquí en el libro de Isaías, capítulo 34, en el versículo 3, ahí la palabra del Señor nos está hablando acerca de las declaraciones. Dice que su sangre se derretiría como las montañas. Dice que en realidad está pasando un tiempo bastante de venganza. Dice que Dios va a tomar venganza. ¿Por qué? Porque muchos se fueron tras ídolos y a Él no lo quisieron buscar. Y miren que Dios habla en su palabra, que Él es un Dios donde un día va a manifestar su ira, va a manifestar su enojo y va a manifestar su venganza. Él lo va a hacer, crea la persona o no lo crea. Muchos dicen, Dios es amor y Dios nunca va a hacer nada malo. Dios tiene un tiempo de hecho siempre la palabra de Dios nos muestra a Dios como un padre que ama, un padre que consuela, un padre que en su gracia perdona y nunca va a desechar una persona que le busca, que se acerca a Él. Pero que si con el pasar de los tiempos, en estos tiempos finales, muchos no quisieron hacerlo, verán la venganza del Señor, verán el enojo del Señor, del cual ni usted ni yo que estemos buscando y aferrados a las promesas del Señor y creyendo en la obra de nuestro Señor Jesucristo y perseverando en medio de toda situación, anhelando y esperando esa promesa más maravillosa y más grande de todas las promesas, que es un día estar con el Señor, estaremos con Él. Nosotros no veremos la ira, ni el enojo, ni la venganza del Señor. Recordemos que estos son textos donde Dios le está mostrando al profeta Isaías y le está mostrando acerca de esos acontecimientos futuros. También vamos a leer en Jeremías 30, versículo 7. Ah, cuán grande es el día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Amén. ¿Qué va a venir? Esto está hablando acerca de los años, del tiempo de los últimos 3 años y medio de la gran tribulación, donde el Señor tratará fuertemente a Israel con el fin de llevarla a un arrepentimiento. Será un tiempo donde Dios le va a permitir, pero con un objetivo, con el objetivo de llevarla al arrepentimiento. También tenemos, dice la palabra en Sofonías 1:16. Día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las torres. Bien, en el libro de aquí de Sofonías, capítulo 1, en el versículo 16, la palabra del Señor nos está hablando y dice que habrán días de trompeta y de grito de guerra, las ciudades fortificadas y sobre las altas, ¿qué? Sobre las altas torres. Tiene que ver la palabra del Señor aquí también con esos tiempos finales, como Dios habla a través de Sofonías, a través de Joel, a través de Jeremías, a través de Isaías, del profeta Amós. Aún los del Antiguo Testamento no desconocieron los tiempos finales que venían. Por eso Dios habla en la palabra del Señor en el libro de Hebreos capítulo 11
Y el Señor admira a esos grandes héroes que sin haber venido el Hijo de Dios a dar su vida, ellos murieron creyendo en el Señor. Porque es cuando ellos conocieron la palabra, les fue revelada los misterios de los acontecimientos futuros. Ellos temieron a esa palabra, ellos la guardaron, ellos reconocieron todo el tiempo la grandeza, el poder, pero también el furor de Dios para esos tiempos. Por eso muchos murieron creyendo, aun cuando Cristo no había venido. Y en estos tiempos muchos están muriendo, pero la gran satisfacción que tienen es que mueren creyendo, duermen, pero están creyendo de esos acontecimientos finales. Están disfrutando de un gozo, de una paz y de una tranquilidad. También lo encontramos aquí en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 35. Mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparando se apresura. Bueno, aquí Deuteronomio, imagínense que desde el libro de Deuteronomio el Señor le está hablando aquí al pueblo de Israel y le está diciendo ahí en el versículo 35, mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de la aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. ¿De qué está hablando el escritor inspirado por el Espíritu Santo en el libro de Deuteronomio? Está hablando acerca de los acontecimientos que van a haber en la gran tribulación. Es conocida como la venganza y la retribución que Dios va a traer sobre la tierra. Y también encontramos en Abdías 1:12. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá, en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Bien, entonces aquí en el libro de Sofonías, capítulo 1, en el versículo 12, aquí la palabra del Señor nos sigue hablando y nos sigue enseñando acerca de esos tiempos futuros. Estas son las citas, también hay muchas citas más de los cuales se está hablando acerca de los tiempos del Señor, que no los vamos a leer, pero para los que están tomando apuntes, también Jeremías lo habló en el 4:31, también lo habló Zacarías en el libro de Zacarías capítulo 14 versículo 1. Ahí encontramos lo que estaba pasando en la vida de ellos. Así que también vamos a mirar ahora, también lo encontramos en el libro de, Abdías, también en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1. También ahí encontramos todos estos acontecimientos de finales del Señor para en estos tiempos. Entonces mire que no solamente va a haber el engaño no solamente van a experimentar ser engañados del anticristo, del falso profeta, y no solamente van a pasar por ese tiempo, sino que también se van a presentar, van a estar viendo la ira, la venganza, el celo del Señor. Vamos a mirar ahora las referencias vamos a leer, Daniel nos quiere leer Daniel capítulo 12 versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Muy bien. Entonces aquí también la palabra del Señor nos está hablando. Daniel también Dios le está permitiendo ver que para esos tiempos será día de angustia. Y como lo hemos dicho y lo empezamos diciendo en la palabra del Señor, dice que será tiempo como de dolores de parto. Y la verdad es que los dolores que van a experimentar en aquel entonces no va a ser cualquier cosa.
Ahora vamos a mirar las referencias del Nuevo Testamento. Aquí en el Nuevo Testamento, bueno, aquí el Antiguo Testamento habla sobre los profetas, cómo Dios les habló, les mostró, les enseñó. Y en medio de todo, ellos partieron de esta tierra creyendo a esa palabra del Señor. Ahora vamos a mirar referencias del Nuevo Testamento que fueron dados como el apóstol Pablo, como a los discípulos Mateo, Marcos, como al apóstol Juan, y vamos a estar leyendo las citas ahorita, cómo Dios les habló y a él les reveló y les manifestó también acerca de estos acontecimientos. Y ellos aguardaron esas palabras, esas revelaciones, todo aquello que Dios les había mostrado. Cómo ellos aguardaron todo eso en su corazón. Entonces aquí encontramos en la palabra del Señor, bueno, Mateo 24:22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Bien, entonces en el libro de Mateo capítulo 24, en el versículo 22, la referencia que nos da la palabra del Señor es que dice que aquellos tiempos será acortados, dice la palabra del Señor. Se refiere a que está corto el tiempo para extinguirse en sí el pueblo de ¿quién? El pueblo de Israel para aquellos días. Entonces el Señor dice que más por causa de los escogidos. ¿Quiénes fueron esos escogidos? Pues hace parte también del pueblo de Israel. Dice, y serán acortados para ese segunda que por causa de la segunda venida del Señor, esos momentos van a ser acortados. Pero yo creo que va a ser tan grande la calamidad, la angustia y la desolación que para la humanidad que esté en ese entonces aquí, realmente se les van a hacer grandes, se le van a hacer tiempos. Eso es como si nosotros aquí a veces pasamos tiempos de pruebas, de adversidades, de aflicciones, y uno dice, ¿hasta cuándo, Señor? Porque a uno se le hace largo ese tiempo, se le hace extenso, pero el Señor dice, y más sin embargo vemos cómo Dios nos saca en victoria, nos da la bendición. ¿Cómo será para esos tiempos? Para esos tiempos, para ellos van a ser como algo demasiado extenso, pero el Señor dice que para esos días, los días irán a ser acortados. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses 5, versículo del 2 al 4. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando entonces ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escapéis y no estéis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Bien, aquí dice la palabra del Señor desde el versículo 2, dice, porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá, dice la palabra del Señor. Entonces se está hablando ese día del Señor que va a venir, es el día que va a empezar la gran tribulación, dice la palabra del Señor, vendrá, ese día llegará. ¿Cómo llegará? Dice la palabra del Señor, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, ¿qué dice la palabra del Señor? Cuando digan ¿qué? Paz y seguridad. Recordemos que estamos viendo las referencias del Nuevo Testamento, que ya las leímos en el Antiguo, pero Dios también aquí le está dando la referencia al apóstol Pablo. Y dice que para ese día, dice la palabra del Señor, que cuando digan paz y seguridad, tendrán que tener cuidado. Se está refiriendo a los tiempos de falsa paz, de falsa seguridad. Dice la palabra del Señor, destrucción repentina. ¿Vendrá qué?
vendrá destrucción repentina, cuando el Señor dice, en esos años ellos caminarán aparentemente en una paz, aparentemente en una seguridad, aparentemente recordemos que el anticristo se está haciendo pasar por Cristo, por ese Salvador, les va a dar una paz, les va a dar una seguridad, pero dice el Señor, en esos días, qué tan tremendo, porque como menos piensen que se va a manifestar allí, dice, vendrá de repente como los dolores de mujer encinta y no escaparán, dice la palabra del Señor, y no escaparán. Así que el Señor nos está hablando y nos está refiriendo acerca de estos 9 hombres que caminaron con el Señor, que Dios les permitió escribir las escrituras para una vez más ratificar en sus escrituras acerca de estos personas que dicen, murió, mi abuela murió esperando que nunca apareció. Así que yo ya no creo en ese cuento. No es un cuento, es una verdad. Sucedido sencillamente es el amor de Dios, esperando que haya un arrepentimiento en toda la humanidad y que ninguno se pierda. Seguimos. Marcos capítulo 13, versículo 20. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Bien. También estamos mirando acá Marcos y Mateo, los dos que fueron contemporáneos, caminaron con Jesús, fueron los discípulos de Jesús. Ellos están entendiendo acerca de estos acontecimientos y los dos escriben en sus libros de los evangelios acerca de estos acontecimientos. Vamos también a mirar cómo lo vio el apóstol Pablo y cómo el apóstol Pablo lo habla en primera carta de los Tesalonicenses capítulo 5. Versículo 9, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que es el día de la ira. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él. Bien, ¿qué nos está diciendo la palabra del Señor aquí? La palabra del Señor nos está diciendo aquí acerca de que Dios no puso a sus hijos para, Dios puso a sus hijos para salvación. ¿Cuál es la invitación del Señor? Que Él no quiere que sus hijos estén para estos tiempos de ira, para estos tiempos de juicio, para estos tiempos donde Él va a tomar venganza. No, Él dice, mis hijos para este tiempo, que creyeron a mi palabra, creyeron en mi Hijo y murieron y antes de que se manifieste estos tiempos de gran tribulación, ellos partirán con el Señor. Por eso ya estamos hablando acerca, en programas pasados hablamos con el pastor nos enseñaba acerca de que vendrá el arrebatamiento y luego es que se va a manifestar estos tiempos de tribulación y gran tribulación. Dios no va a detener sus hijos que lo amaron, creyeron, se expusieron a persecuciones, a aflicciones, a pruebas por causa de este evangelio. Él no los va a dejar a ver la venganza, a ver esos días duros, a pasar por esas calamidades, por esos infortunios, por esos dolores tan terribles. Él no va a permitir que su iglesia esté ahí. Su iglesia, sus hijos no fueron puestos para ira, sino para salvación, dice la palabra del Señor. Bueno, seguimos aquí en la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis. A ver, seguimos Apocalipsis 11:18. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen su nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Bueno,
Como nos es evidente aquí la palabra del Señor, dice aquí en el libro de Apocalipsis 11:18, que nos lo acaba de leer Daniel Esteban, dice que las naciones, dice, se han airado las naciones y tu ira es venida sobre quién, sobre esas naciones, dice el tiempo de los muertos, para que sean ¿qué? Para que sean juzgados, es donde la palabra del Señor nos habla acerca de esos acontecimientos, del juicio, del tribunal de Cristo. También la palabra nos habla acerca de la batalla del Armagedón. De todo esto la palabra del Señor nos está hablando en estos textos. Dice la palabra del Señor en 1 de Tesalonicenses 1:10, habla de la ira venidera. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Jesús nos libra de la ira venidera. Él arrebatará su iglesia y nos librará de esa ira que viene, de ese castigo que viene, dice la palabra del Señor. También dice la palabra del Señor que aquí habla de la ira de Dios, pero también aquí en Apocalipsis, en el capítulo 6, versículo 17, habla el gran día de la ira. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en su pie? Bien, en pie. Dice la Biblia, el gran día de su ira. Y también en Apocalipsis 15:7 dice la palabra, aquí habla del gran día de su ira. Apocalipsis 15:7 habla de la ira de Dios. Y uno de los 4 seres vivientes dio a 7 ángeles 7 copas de oro llenadas de la ira de Dios, que vivo por los siglos de los siglos. Bueno, vimos en enseñanzas pasadas acerca de las copas, acerca de las trompetas, pero también en Apocalipsis 6:16 dice la palabra del Señor que habla de la ira del Cordero. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos el rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Tremendo, dice la palabra del Señor que en la ira del Cordero, dice la palabra del Señor que en esa ira la gente anhelará que los montes, las peñas, la tierra se venga encima de ellos para ocultarse de Dios, pero no podrán hacerlo. La gran verdad es que no se van a mover esos montes. El ser humano no tendrá dónde esconderse. Esto me hace recordar, recuerdo cuando comenzamos nuestro ministerio y predicábamos la palabra, empezamos el ministerio y la predicación, el anuncio del evangelio, y una vez habían 3 cosas a las cuales nosotros nos enfrentamos, y todavía el creyente, el predicador se enfrenta a esos 3 tipos de personas, a los que usted va y les predica al Señor y le dicen, sí, yo voy a ir, yo voy a leer la Biblia, voy a buscar al Señor, y cuando llegaba el día del culto, no llegaban, no aparecían. O se va a encontrar con el tipo de personas que decían, no, yo estoy muy ocupado, no tengo tiempo para eso, ustedes son los que no andan sin nada que hacer, perdiendo el tiempo y quieren hacerle perder a uno el tiempo, y tenía ese tipo de excusas. ¿Y cuántas cantidades de excusas hoy en día el ser humano tiene? Y yo recuerdo tanto que un día le oraba al Señor y yo le decía, Señor, estamos haciendo el trabajo, estamos haciendo la obra del Señor de la predicación de la palabra. Y Señor, ¿qué pasa? Porque mire, la gente, yo me acuerdo que eran mis primeros pasos en el ministerio y veía excusas, veía engaño, mentira, decían que sí y no salían con nada y todo este tipo de cosas. Y yo recuerdo que en oración yo le oraba al Señor y le decía, Señor, glorifica, Padre, y el Señor decía, vendrá un día donde ellos no tendrán lugar para esconderse. Porque ¿cuál era la otra? La otra era que a veces Dios nos ha enviado a ser discípulos, a discipular, a consolidar a la gente, y llegaba uno y tocaba la puerta. ¿Y sabe qué hacía? Nadie salía. O salía un niño o salía otra persona y decía, no, él ya no está o él no está.
o pasaban terrible, o sencillamente llegaba uno y nadie abría la puerta, llamaba, nadie contestaba, y porque sabían que era uno el que los llamaba para hablarles de la palabra, o ya llegaba a la casa para el discipulado, estaba ahí para hacer la capacitación bíblica a ellos, y se negaban, se escondían y todo eso. Y a mí no se me olvida que yo le oraba al Señor y le decía, Padre, glorifícate, y el Señor decía, a usted y al que sea que yo envíe a hablar de mi palabra, se pueden esconder, se pueden negar, pueda que no le contesten el teléfono, pueda que digan, me pude salir, me libré siquiera, ya que no quiero que me vengan a hablar. Pero vendrá un día donde el ser humano querrá que una montaña se le venga encima para no ver la ira de Dios, y tendrá que enfrentarse a esa ira, porque a ese Cordero, al Cordero, a Dios mismo, nunca se le podrá la humanidad esconder. Nunca se le podrá esconder. Llega un momento donde esa persona estará expuesta ante él. Lo más tremendo es que no está expuesta a la misericordia, está expuesta a la ira, a la venganza, al juicio del Señor por no haber aceptado esta preciosa invitación. Vamos Daniel nos quiere leer el libro de Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Bien, dice la palabra del Señor que será tiempo de prueba. Vendrá prueba sobre la tierra. Pero hay algo que dice ahí, léamelo por favor otra vez, ahí en el 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Vendrán días ¿de qué? De prueba. Pero el Señor dice, pero a ti que has perseverado, que has padecido persecuciones, pruebas, afrentas, por causa de mi palabra, será librado de esa prueba dura y grande que vendrá sobre la tierra. Esta es la promesa, iglesia, que nosotros tenemos. Por eso, a pesar de cualquiera sean las situaciones, las pruebas, las adversidades a los cuales nosotros nos hemos enfrentado y nos sigamos enfrentando, la invitación que nos hace el Señor es: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te libraré del día de la prueba. Esa promesa es maravillosa.